En los ríos helados de Alaska, en los fiordos de Canadá y en las aguas frías del Océano Pacífico, ocurre uno de los viajes más extraordinarios del mundo natural, la migración del salmón. Cada año, millones de salmones abandonan el océano y comienzan un viaje imposible río arriba para regresar al lugar donde nacieron. Saltan cascadas, atraviesan corrientes violentas y avanzan kilómetros contra la fuerza del agua. Pero el mayor desafío no es la corriente. Son los depredadores. Durante este viaje, los salmones enfrentan ataques constantes. Osos, águilas, lobos, focas e incluso otros peces esperan el momento exacto para capturarlos. Cada metro del río puede convertirse en una trampa mortal. Y aún así, millones lo intentan. Algunos saltan fuera del agua para escapar. Otros nadan en grandes grupos para confundir a los cazadores. Muchos no sobreviven. Pero los que lo logran completan una de las hazañas más impresionantes del reino animal. Hoy exploraremos cómo sobreviven los salmones a los depredadores y cómo esta lucha constante ha creado uno de los espectáculos más salvajes de la naturaleza. Antes de comenzar, queremos saber algo. Si estuvieras viendo un río lleno de salmones migrando, ¿qué depredador crees que capturaría más peces, oso, águila o lobo? Déjalo en los comentarios. Y si te gustan los documentales de naturaleza extrema, suscríbete a Misterio de lo Salvaje, dale like al video y compártelo con alguien que ame descubrir los secretos del mundo salvaje. La fuerza del grupo, la estrategia del número. Cuando los salmones comienzan su migración desde el Océano Pacífico hacia los ríos de Alaska, Canadá y partes del norte de Estados Unidos, no lo hacen solos. Viajan en millones. Esta es su primera y más importante estrategia de supervivencia, la fuerza del grupo. En la naturaleza, muchos animales sobreviven gracias a su tamaño, velocidad o fuerza. Pero el salmón utiliza un método diferente, abrumar a los depredadores con números. Cuando llega la temporada de migración, enormes bancos de salmones entran a los ríos casi al mismo tiempo. Desde el aire, el agua puede parecer literalmente llena de peces moviéndose río arriba. Este fenómeno se conoce como saturación de depredadores. Los osos, las águilas, las focas y otros cazadores pueden capturar algunos peces, pero hay tantos salmones que es imposible atraparlos a todos. Un oso puede pescar varios peces al día. Un águila puede atrapar algunos desde el aire. Pero mientras los depredadores capturan unos cuantos, miles de salmones continúan avanzando. La estrategia es simple pero efectiva. Si hay suficientes individuos, algunos siempre sobrevivirán. Este comportamiento evolutivo ha sido perfeccionado durante millones de años. Los salmones sincronizan su migración de manera natural, de modo que grandes grupos entren al río al mismo tiempo. Esto reduce la probabilidad de que un depredador pueda concentrarse en un solo pez. Además, cuando nadan en bancos densos, se crea un efecto visual que puede confundir a los cazadores. El movimiento masivo de cientos o miles de cuerpos brillando bajo el agua hace difícil para un depredador fijar un objetivo específico. Mientras algunos salmones caen ante garras, dientes o mandíbulas, otros logran avanzar. Porque en el mundo salvaje del río, la supervivencia del salmón no depende de escapar individualmente. Depende de algo mucho más poderoso. La fuerza de millones nadando juntos contra la corriente, el salto imposible, escapar hacia el aire. En los ríos salvajes de Alaska, Canadá y la costa del Océano Pacífico, uno de los momentos más espectaculares de la migración del salmón ocurre cuando el río deja de ser solo agua. De repente aparece un obstáculo. Cascadas, rocas, corrientes violentas. Y justo en esos lugares es donde los depredadores esperan. Los salmones deben superar estos obstáculos para continuar su viaje río arriba. Pero mientras intentan avanzar, quedan expuestos a ataques constantes de aves rapaces como águilas y otros cazadores que vigilan desde las orillas. Aquí entra en juego una de sus estrategias más impresionantes, el salto vertical. El salmón puede impulsarse con una fuerza increíble desde el agua. Flexiona su cuerpo y golpea el agua con la cola para generar impulso, lanzándose hacia arriba en un salto poderoso. Algunos pueden saltar más de 3 metros de altura. Este salto tiene dos funciones vitales. La primera es superar obstáculos naturales como cascadas o corrientes fuertes. Al saltar, el pez puede alcanzar zonas del río donde la corriente es menos intensa. La segunda es escapar de depredadores.
Cuando un pez permanece en el agua cerca de la superficie, es vulnerable a ataques desde el aire o desde la orilla. Pero al saltar, rompe por un momento el patrón de movimiento que los depredadores están observando. Para un águila que calcula el ataque desde arriba, ese cambio repentino puede significar perder la oportunidad. El momento del salto es caótico. Decenas de salmones pueden intentar subir la misma cascada al mismo tiempo. El agua salpica, los peces chocan entre sí y algunos caen de nuevo al río. Muchos fallan en su primer intento, pero vuelven a intentarlo una y otra vez. En algunos ríos se han observado salmones intentando saltar más de 20 veces antes de lograr superar una cascada. Esta determinación es parte esencial de su supervivencia, porque en el viaje del salmón, cada obstáculo superado no es solo un paso más hacia su destino. Es también una forma de escapar de los cazadores que esperan pacientemente el momento perfecto para atacar. La velocidad contra la corriente, huir en el momento exacto. En los ríos helados de Alaska, las aguas salvajes de Canadá y muchas regiones del Océano Pacífico, los salmones enfrentan un desafío constante durante su migración. Los depredadores que esperan en cada tramo del río, osos en las orillas, águilas observando desde el cielo, lobos merodeando cerca del agua, y peces depredadores escondidos bajo la superficie. Para sobrevivir, el salmón depende de otra habilidad fundamental, la velocidad explosiva. Aunque muchas personas piensan que el salmón es un pez lento debido a su gran esfuerzo contra la corriente, en realidad puede realizar aceleraciones extremadamente rápidas. Su cuerpo está diseñado para esto. El salmón posee músculos muy potentes a lo largo de todo su cuerpo, especialmente en la cola. Estos músculos le permiten generar impulsos de velocidad en fracciones de segundo. Cuando detecta una amenaza, el pez puede pasar de nadar lentamente a dispararse hacia adelante con un movimiento explosivo. Este tipo de aceleración es crucial cuando un depredador ataca. Por ejemplo, cuando un oso intenta atrapar salmones en aguas poco profundas, el animal debe reaccionar en el instante exacto. Si el pez percibe la sombra o el movimiento en el agua, puede girar bruscamente y escapar antes de que la garra toque el agua. Lo mismo ocurre con aves rapaces. Cuando una águila desciende para capturar un pez, el ataque suele ser rápido y preciso. Pero si el salmón detecta la perturbación en la superficie o el cambio de luz causado por la sombra del ave, puede lanzarse hacia una zona más profunda del río. Esta capacidad de reacción depende de sus sentidos. Los salmones poseen un sistema sensorial extremadamente sensible llamado línea lateral, que detecta vibraciones y movimientos en el agua. Gracias a este sistema pueden percibir cambios mínimos en su entorno. Cuando una onda o vibración sospechosa se acerca, el pez sabe que algo peligroso está ocurriendo. Y en ese instante, acelera. Muchos salmones no logran escapar de los depredadores durante la migración. Pero aquellos que reaccionan en el momento exacto y utilizan su velocidad para evitar el ataque tienen una oportunidad más de continuar el viaje río arriba. Porque en los ríos salvajes, donde cada metro está lleno de peligros, la supervivencia puede depender de algo tan simple como un segundo de ventaja en el agua. Las aguas turbulentas, el refugio natural contra los depredadores. En los ríos salvajes de Alaska, Canadá y las regiones cercanas al Océano Pacífico, no todas las partes del río representan el mismo peligro para los salmones. Hay zonas tranquilas donde los depredadores pueden cazar con facilidad. Pero también existen lugares donde el agua se vuelve caótica, corrientes violentas, rápidos espumosos y remolinos impredecibles. Y para el salmón, estas aguas turbulentas pueden convertirse en un refugio inesperado. Muchos depredadores prefieren cazar en aguas poco profundas o tranquilas porque les permite ver claramente a sus presas y calcular sus ataques con precisión. Los osos, por ejemplo, suelen colocarse en zonas donde los salmones pasan lentamente. Allí pueden observar el movimiento del pez antes de lanzar sus garras. Pero cuando el agua se vuelve demasiado agitada, la situación cambia. En los rápidos, el movimiento del agua crea espuma, burbujas y corrientes que reducen la visibilidad. Esto dificulta que los depredadores identifiquen a los peces con claridad. Además, el ruido del agua golpeando las rocas oculta las vibraciones que muchos animales utilizan para detectar presas. Para el salmón, acostumbrado a nadar contra corrientes fuertes, estos lugares pueden ofrecer una ventaja temporal.
Aunque nadar en estas condiciones exige un gran esfuerzo físico, también reduce la probabilidad de ser capturado. Incluso los depredadores aéreos tienen dificultades. Un ave como el águila necesita ver claramente a su presa antes de atacar. En aguas turbulentas, el brillo del agua y el movimiento constante hacen mucho más difícil identificar a un pez específico. Algunos salmones aprovechan estos tramos del río para avanzar rápidamente. En lugar de detenerse en aguas tranquilas donde serían blancos fáciles, prefieren atravesar zonas peligrosas para los depredadores, aunque eso implique luchar con más fuerza contra la corriente. Este comportamiento demuestra algo fascinante sobre la evolución del salmón. Durante millones de años, estos peces han aprendido a utilizar el propio río como una herramienta de supervivencia, porque en el mundo salvaje del agua, a veces el lugar más peligroso para nadar es también el lugar más seguro para sobrevivir. Cambiar de profundidad, desaparecer bajo el agua. En los ríos fríos de Alaska, los bosques de Canadá y las corrientes que desembocan en el Océano Pacífico, los salmones enfrentan un peligro constante desde arriba. Muchas de sus amenazas llegan desde el cielo. Águilas, garzas y otras aves cazadoras observan el agua con paciencia, esperando el momento exacto para atacar. Para evitar estos ataques, los salmones utilizan una estrategia sencilla pero extremadamente efectiva: cambiar rápidamente de profundidad. Cuando un salmón nada cerca de la superficie del agua, su cuerpo plateado puede reflejar la luz del sol. Esto lo hace visible para los depredadores que vigilan desde el aire. Pero si el pez desciende unos metros más profundo, su silueta se vuelve mucho más difícil de distinguir. El agua funciona como un filtro natural. La luz disminuye a medida que se desciende y los contrastes desaparecen. Esto permite que el salmón prácticamente desaparezca visualmente para los depredadores aéreos. Cuando una águila sobrevuela el río, los salmones pueden percibir su presencia gracias a cambios en la luz o a las vibraciones en el agua. En ese instante, muchos peces reaccionan descendiendo hacia zonas más profundas del río. Este movimiento puede ocurrir en cuestión de segundos. El pez inclina su cuerpo ligeramente y comienza a nadar hacia el fondo con movimientos fuertes de la cola. En pocos momentos pasa de estar visible en la superficie a quedar oculto en aguas oscuras. Pero esta estrategia también tiene sus riesgos. Las zonas profundas del río pueden albergar otros depredadores como peces más grandes o mamíferos acuáticos. Por eso los salmones deben equilibrar constantemente dónde nadar. Demasiado cerca de la superficie, el peligro viene del cielo. Demasiado profundo, puede venir desde abajo. Este equilibrio constante demuestra lo difícil que es la migración del salmón. Cada movimiento que realiza puede significar escapar de un depredador o convertirse en su próxima presa. Y en ese mundo donde el peligro puede venir desde cualquier dirección, la capacidad de desaparecer bajo el agua en el momento preciso puede marcar la diferencia entre sobrevivir o terminar atrapado en las garras de un cazador. Elegir el momento correcto, migrar cuando los depredadores no pueden detenerlos. Cada año, millones de salmones regresan desde el Océano Pacífico hacia los ríos de Alaska, Canadá y el noroeste de Estados Unidos. Pero este viaje no ocurre en cualquier momento. Los salmones han desarrollado una estrategia evolutiva extremadamente efectiva: sincronizar su migración con el momento más favorable para sobrevivir. Este fenómeno ocurre cuando enormes cantidades de peces entran al río casi al mismo tiempo. Durante algunos días o semanas, los ríos pueden llenarse literalmente de salmones nadando río arriba. Para los depredadores, esto parece un festín. Osos, águilas, lobos, focas y otros cazadores se reúnen cerca de los ríos para aprovechar la abundancia de alimento. Sin embargo, esta enorme cantidad de peces también crea una ventaja para los salmones. Cuando llegan millones al mismo tiempo, los depredadores simplemente no pueden capturarlos a todos. Un oso puede pescar varios salmones al día. Un águila puede capturar algunos desde el aire. Pero mientras los depredadores se concentran en unos pocos individuos, miles de salmones continúan avanzando río arriba. Esta estrategia se conoce como saturación de depredadores. En lugar de intentar evitar completamente a los cazadores, algo casi imposible, los salmones utilizan su número y sincronización para reducir el riesgo individual. Además, muchos salmones migran en momentos específicos del día. En algunos ríos se ha observado que avanzan con mayor intensidad durante horas de baja visibilidad, como al amanecer o al atardecer.
Durante estos momentos, la luz cambia y los depredadores aéreos tienen más dificultad para detectar a los peces. Esto demuestra que la migración del salmón no es un movimiento aleatorio. Es un evento cuidadosamente sincronizado por la naturaleza. Los peces no solo deben nadar miles de kilómetros contra la corriente, también deben hacerlo en el momento exacto para aumentar sus probabilidades de sobrevivir. Porque en la lucha constante entre depredadores y presas, a veces la clave no está en la fuerza ni en la velocidad. Está en saber cuándo moverse. El camuflaje plateado, confundir a los depredadores. En las frías aguas del Océano Pacífico y los ríos de Alaska y Canadá, el cuerpo del salmón tiene una característica que parece simple, pero que en realidad cumple una función vital para su supervivencia: su color plateado. Este brillo metálico no es solo una cuestión estética. Es una forma de camuflaje natural. Cuando la luz del sol entra al agua, crea reflejos y destellos constantes en la superficie. El cuerpo plateado del salmón refleja esa luz de manera similar, lo que hace que su silueta se mezcle con el entorno. Para un depredador que observa desde arriba, como una águila, este reflejo puede dificultar distinguir claramente al pez entre los destellos del agua. El resultado es una especie de ilusión visual. En lugar de ver un objetivo definido, el depredador percibe múltiples reflejos brillantes que cambian constantemente con el movimiento del agua. Esto se vuelve aún más efectivo cuando muchos salmones nadan juntos. Los cientos o miles de cuerpos plateados reflejan la luz al mismo tiempo, creando un efecto de destellos que puede confundir a los depredadores que intentan elegir una presa específica. Este fenómeno se conoce como confusión visual de grupo. Cuando los peces se mueven en grandes bancos, el patrón de reflejos y movimientos dificulta que el depredador enfoque su ataque en un solo individuo. Incluso bajo el agua, este camuflaje funciona. Los depredadores acuáticos que observan desde abajo ven la luz filtrándose desde la superficie. El color plateado del salmón refleja esa luz hacia abajo, haciendo que el pez se mezcle con el brillo del agua. Es una estrategia evolutiva extremadamente eficaz. Durante millones de años, los salmones han perfeccionado su apariencia para aprovechar las propiedades de la luz en el agua. A simple vista puede parecer solo un pez brillante, pero en realidad, ese brillo es una herramienta de supervivencia. Porque en el mundo salvaje del río, donde los depredadores observan desde el cielo y desde el agua, a veces la mejor forma de sobrevivir no es correr. Es volverse casi invisible en medio de la luz, usar las rocas y el fondo del río como escudo. En muchos tramos de los ríos de Alaska y Canadá, el agua no fluye sobre superficies lisas. El fondo del río está lleno de rocas, troncos caídos y cavidades naturales que crean zonas de sombra y refugio. Para los salmones que avanzan río arriba desde el Océano Pacífico, estos elementos del entorno se convierten en una herramienta clave de supervivencia. Cuando los peces atraviesan zonas abiertas del río, quedan expuestos a múltiples depredadores. Las aves pueden verlos desde el aire, los osos pueden atraparlos en aguas poco profundas y otros peces depredadores pueden atacar desde abajo. Pero cuando un salmón se acerca a zonas rocosas, la situación cambia. Las rocas crean sombras y escondites que rompen la silueta del pez. Para un depredador que observa desde arriba, el fondo irregular del río hace mucho más difícil distinguir un objetivo claro. Muchos salmones aprovechan estas áreas para reducir su exposición. Nadan cerca del fondo, pasando entre rocas o permaneciendo momentáneamente en zonas donde la corriente forma pequeños remolinos. Estos remolinos permiten que el pez descanse por un instante mientras permanece oculto. También existe otro beneficio. Las rocas alteran el flujo del agua, creando pequeñas zonas donde la corriente es más débil. Esto permite al salmón ahorrar energía mientras continúa avanzando. Pero lo más importante es que estos espacios dificultan el ataque de los depredadores. Un oso necesita aguas abiertas para lanzar sus garras con precisión. Si el pez se mueve cerca de rocas o zonas profundas, capturarlo se vuelve mucho más difícil. Las aves también enfrentan problemas. Cuando una águila intenta atacar en un área con muchas rocas, el cálculo de la trayectoria se vuelve más complejo. Un pequeño error puede hacer que el ave golpee el agua sin atrapar nada. Por eso muchos salmones aprenden a utilizar el propio río como una forma de protección. Cada roca, cada sombra y cada cambio en la corriente puede convertirse en un refugio temporal. Porque durante su viaje hacia el lugar donde nacieron, el salmón no solo lucha contra la corriente.
También aprende a convertir el río en su mejor aliado para sobrevivir. La resistencia extrema, seguir nadando aunque estén agotados. En la migración del salmón que ocurre en los ríos de Alaska, Canadá y el noroeste de Estados Unidos, uno de los factores más importantes para sobrevivir a los depredadores no es solo la velocidad o el camuflaje. Es la resistencia. Los salmones realizan uno de los viajes más exigentes de todo el reino animal. Después de vivir varios años en el Océano Pacífico, regresan al río donde nacieron, nadando cientos e incluso miles de kilómetros contra la corriente. Durante este viaje dejan de alimentarse. Toda la energía que utilizan proviene de reservas acumuladas en su cuerpo durante su vida en el océano. Esto significa que cada salto, cada movimiento contra la corriente y cada intento de escapar de un depredador consume una energía que no puede recuperarse. A pesar de esto, los salmones continúan avanzando. Cuando un depredador aparece, un oso en la orilla, una águila en el cielo o un pez cazador bajo el agua, el salmón agotado aún debe reaccionar. Muchos depredadores dependen precisamente de ese agotamiento. Los osos, por ejemplo, suelen esperar en lugares donde los salmones deben saltar cascadas o atravesar corrientes muy fuertes. Allí los peces llegan cansados, lo que aumenta las probabilidades de captura. Sin embargo, la resistencia del salmón es extraordinaria. Incluso cuando parecen completamente agotados, muchos todavía tienen la capacidad de realizar un último esfuerzo para escapar. Un giro brusco, un salto inesperado, un impulso repentino hacia aguas profundas. Estos movimientos pueden marcar la diferencia entre ser capturado o continuar el viaje. Esta capacidad de seguir nadando bajo condiciones extremas es una adaptación evolutiva fundamental. Durante millones de años, solo los salmones más resistentes lograron completar la migración y reproducirse. Esa selección natural ha creado peces capaces de soportar esfuerzos físicos que pocos animales podrían resistir. Porque en el mundo salvaje del río, donde cada metro está lleno de peligros, la supervivencia no siempre pertenece al más rápido o al más fuerte. A veces pertenece al que simplemente sigue avanzando, incluso cuando todo su cuerpo está al límite. El sacrificio final, asegurar la próxima generación. En los ríos de Alaska, Canadá y el noroeste de Estados Unidos, la migración del salmón tiene un objetivo claro: regresar al lugar exacto donde nacieron. Después de atravesar miles de kilómetros desde el Océano Pacífico, escapar de innumerables depredadores y superar corrientes violentas, los salmones finalmente llegan a las zonas tranquilas del río donde comenzó su vida. Pero aquí ocurre algo extraordinario. El viaje del salmón termina con un acto de sacrificio. Cuando alcanzan su destino, los salmones utilizan la última energía que les queda para reproducirse. Las hembras excavan pequeños nidos en el fondo del río, llamados reds, moviendo piedras con su cuerpo y su cola. Luego depositan miles de huevos. Los machos fertilizan esos huevos y, después de completar este proceso, los salmones comienzan a debilitarse rápidamente. Muchos mueren pocos días después. Pero incluso en ese momento final, su papel en el ecosistema continúa. Los cuerpos de los salmones se convierten en alimento para numerosos animales. Osos, aves y otros depredadores consumen los restos, transportando nutrientes desde el océano hacia los bosques cercanos. Estos nutrientes enriquecen el suelo, alimentan plantas y fortalecen todo el ecosistema del río. De alguna manera, los salmones no solo alimentan a sus depredadores, también sostienen la vida alrededor del río. Y mientras sus cuerpos desaparecen lentamente en el agua o en el bosque, los huevos permanecen protegidos bajo la grava del río. Meses después, pequeños salmones emergerán de esos nidos. Cuando crezcan, emprenderán el mismo viaje hacia el océano. Y años más tarde regresarán al mismo río para repetir el ciclo. Porque la supervivencia del salmón no se trata solo de escapar de los depredadores. Se trata de algo mucho más grande. Un ciclo antiguo que asegura que, a pesar de todos los peligros del mundo salvaje, la vida siempre encuentre la manera de continuar. En los ríos fríos de Alaska, las corrientes salvajes de Canadá y las aguas profundas del Océano Pacífico, la historia del salmón es una de las luchas más impresionantes de la naturaleza. Cada año, millones comienzan el mismo viaje. Nadan contra corrientes violentas. Saltan cascadas imposibles. Evitan garras, picos y mandíbulas que esperan en cada tramo del río. Algunos caen ante osos. Otros son atrapados por águilas.
Muchos desaparecen bajo el agua, pero aún así, continúan. Los salmones que logran avanzar no lo hacen porque el camino sea fácil. Lo hacen porque cada estrategia, moverse en grupo, saltar, esconderse en aguas turbulentas, usar la velocidad o el camuflaje, aumenta sus posibilidades de sobrevivir un poco más. Y ese pequeño margen de supervivencia es suficiente para que algunos completen el viaje. Cuando finalmente alcanzan el lugar donde nacieron, el ciclo se cierra.